Buenas tardes, compañeros estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Me encuentro aquí en esta plataforma de YouTube de Apuntes Juris 2020 con la idea de seguir transmitiendo y de seguir enseñando y aprendiendo y platicando temas de derecho. En el caso particular, como maestro de la Facultad de la materia de Derecho Ambiental, vamos a abordar hoy el tema de bases constitucionales de nuestro derecho ambiental mexicano. Como ustedes saben, en todos los sistemas jurídicos, o en la mayoría de los sistemas jurídicos, sobre todo en nuestro derecho mexicano, todas las leyes, todas las normas, los valores y los principios que conllevan los sistemas jurídicos deben de estar alineados a una ley suprema, en este caso a la Constitución. Entonces yo no puedo dejar de iniciar este tema de derecho ambiental preveyendo y viendo el aspecto de la Constitución como nuestra ley suprema y como base de todo el sistema jurídico mexicano en materia de derecho ambiental. Aunque tenemos influencia del derecho internacional, los principios emanados de las conferencias de la ONU sobre Desarrollo Humano, la primera de 1972 de Estocolmo, y posteriormente, 20 años después, la de Río de Janeiro, conferencia sobre medio humano, llamada Cumbre de la Tierra en 1992, tuvieron influencia en nuestro derecho ambiental. Lo cierto es que nosotros tenemos que partir y enseñar desde la base, desde la fuente principal, suprema, de nuestro derecho ambiental, que es la Constitución. Y en ese sentido, aunque desde 1917, que es la Constitución vigente, el derecho ambiental no encontraba o no se acogía o no estaba acogido en nuestra Constitución, el artículo 27 ya hablaba de un principio de conservación. En su párrafo tercero hablaba de los recursos naturales. Sigue hablando, habla de los recursos naturales y dice que estos deberán ser aprovechados protegiendo y previendo su conservación. Entonces es donde encontramos desde 1917 en nuestra Constitución el primer tema, si no bien directamente, sí indirectamente relacionado con nuestro derecho ambiental, que es de donde nos estuvimos acogiendo mucho tiempo para poder regular el aprovechamiento de los recursos naturales, donde se imponían modalidades, donde se exigía su protección y conservación. Luego, después, en el artículo 73, en su fracción 16, ya empezamos nosotros en 1972 aproximadamente a hablar ya de contaminación, a hablar ya de medio ambiente, pero dirigido al aspecto de la salud, es decir, como tutela jurídica del derecho ambiental constitucional, protegiendo la salud. Y en ese sentido es cuando las autoridades en la materia, primero, eran de carácter federal y por lo tanto le competía desarrollar estos principios, por llamarlos de una manera, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Posteriormente, derivado de las cumbres y derivado del desarrollo internacional del derecho ambiental, pues se vienen las reformas en nuestra Constitución desde el punto de vista de sustentabilidad. En el artículo 25 constitucional hablamos ya de una rectoría de la economía por parte del Estado. Tenemos una economía mixta de carácter sustentable, derivado del informe Brundtland de 1987, en donde la ONU, en este informe sobre sustentabilidad, empieza a manejar el principio de desarrollo sustentable, que hoy por hoy lo tenemos en nuestro artículo 25 como un principio
de carácter constitucional. Posteriormente, en 1999, las reformas al cuarto constitucional, primero en su párrafo tercero, luego aunado al párrafo cuarto, en donde hablamos ya de un derecho humano al medio ambiente sano y adecuado para nuestro desarrollo y bienestar. En ese sentido, es como más o menos se vino desarrollando las bases constitucionales del derecho ambiental mexicano. A continuación vamos a ver cómo en cada uno de estos artículos actualmente, que aunque su desarrollo no fue paulatinamente, es decir, en forma ordenada, nosotros hoy por hoy tenemos bien sustentada nuestro derecho ambiental en bases constitucionales y todas sus leyes secundarias desarrollando cada uno de estos principios que a continuación les voy a mencionar. Primero, el artículo cuarto constitucional nos habla de un derecho humano al medio ambiente sano y adecuado, pero también actualmente nos dice la responsabilidad que tenemos los mexicanos, es decir, no solamente un derecho, sino una obligación de cuidar ese medio ambiente, de cuidar ese ambiente. Por lo tanto, ahí directamente, como principio constitucional, podemos encontrar el principio internacional que se denomina el que contamina paga. ¿Qué quiere decir esto? Que ese principio fue acogido por nuestra Constitución, derivado de conferencias y de resoluciones y de asuntos tratados internacionalmente en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en 1987, en donde esta organización de carácter económico previó que cada empresa, cada producción que se manifestara y que tuviera un impacto negativo en el medio ambiente, debería de hacerse responsable de su restauración, debería hacerse responsable de sus cuestiones ambientales, incluyendo la inversión en materia de tecnología ambiental, que no fuera subsidiada por el gobierno para poder en el concierto económico competir equilibradamente. Hoy por hoy en nuestro artículo cuarto, en el párrafo tercero, en su último renglón, habla de esa responsabilidad ambiental, de esa situación de que cada persona que contamine no solo se refiere a pagar multas, no solo se refiere a las sanciones administrativas, sino a restaurar, a mitigar el daño causado. En ese sentido, es nuestro primer principio constitucional que ya tenemos en nuestra Constitución, valga la redundancia, del que contamina paga. El segundo principio que encontramos en nuestra Constitución tiene que ver con el, como ya les comentaba, y sigue vigente, con el de conservación, que algunos autores hablan de que no se referían en la Constitución de 1917 a un aspecto de carácter ambiental. Pero como nosotros decimos en Derecho Civil, ya regularizado el procedimiento, hoy por hoy es una base de nuestro derecho ambiental, ese principio de conservación que sigue en nuestra Constitución y que sigue vigente desde 1917 y que habla un poquito aparejado al de preservación, es decir, a cuidar los recursos productivos, los recursos naturales y el medio ambiente y su equilibrio ecológico. Y entonces habla de que conservemos las cosas tal y como están o que tratemos de causar el menos impacto negativo para poder seguir. Todo esto tiene su desarrollo en leyes secundarias. Estamos hablando de los principios porque creo que si se contienen en la Constitución, todas las leyes secundarias deben de desarrollarse y alinearse a estos principios constitucionales porque son la base de nuestro derecho ambiental.
Otro principio, como ya les había comentado, se encuentra en el artículo 25 constitucional, el de sustentabilidad, el de desarrollo sustentable, que no tiene que ver más que con el fomento a la producción, a la productividad particular, social y del Estado, porque somos una economía mixta, pero cuidando el equilibrio ecológico, cuidando los recursos naturales. En el informe Bultmann hablaban de crecer, de desarrollarse económicamente, pero protegiendo los recursos naturales, su explotación, su contaminación y el cuidado en general del medio ambiente para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Este principio a nivel internacional y en casi todas en la mayoría de los sistemas jurídicos que contienen el derecho ambiental, es un principio superior. Es más, a nivel internacional lo elevan a valor. Es un valor que debe ya estar intrínseco en la persona, como el de la honestidad, por ejemplo, en donde este valor, esta sustentabilidad debe de estarse practicando diariamente, cuidando los recursos naturales, desarrollándonos, dedicándonos a la profesión, a la libre empresa, siempre limitado al cuidado del medio ambiente. Y en ese sentido, el desarrollo sustentable se convierte en un fin superior de todo el derecho ambiental mexicano y de muchos derechos, como ya decía, de otros países ambiental, en donde es el objetivo primordial. Con todos estos principios que hemos platicado hasta ahorita y con todas las leyes secundarias que los desarrollan, lograr vivir, crecer, calidad de vida, pero siempre cuidando el medio ambiente, aunado o en el mismo equilibrio, ni más desarrollo, ni más medio ambiente, ni menos economía, ni más economía, ni menos medio ambiente, a la misma distancia y paralelamente crecer, desarrollar los países económicamente, inclusive las personas, tener calidad de vida, pero siempre teniendo en cuenta el aspecto ambiental. Entonces este principio es de carácter originariamente económico, pero hoy por hoy se convierte en un principio superior, que ya sabemos que todos los principios tienen la misma jerarquía, pero para aspectos de holística pudiéramos decir que este es el objetivo principal de todos los derechos ambientales, incluyendo el mexicano, de conseguir con las conductas limitadas, con las conductas permitidas y con todo el crecimiento que se dé en los países, lograr ser desarrollados sustentablemente. Bueno, otro principio que encontramos en la Constitución es de carácter ambiental, es más de carácter general, pero en materia ambiental lo visualizamos así como el principio de concurrencia de competencias. En el artículo 73, fracción 29, inciso G, habla de la posibilidad de que los congresos federales emitan leyes para proteger y preservar el medio ambiente. Y ahí, en esa reforma constitucional de 1987, fue donde en México empezó ya de manera material a nacer la normatividad ambiental. Es decir, la primera ley ambiental que tenemos ahorita vigente, no la primera, pero sí la vigente, es la de 1988, nacida de esa facultad constitucional del Congreso de la Unión de poder emitir ese tipo de leyes. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988, de enero del 88, en donde se permitió, se visualizó la competencia concurrente de las, yo le llamo las 4 autoridades, es el Estado, la Federación, el municipio y la Ciudad de México hoy, antes Distrito Federal, concurren en materia ambiental, todas en un mismo lugar, en la misma materia,
pero en el ámbito de su competencia territorial. Y en ese sentido fue por esta reforma del 87 en donde se visualizaron todas las leyes estatales en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, es decir, base fundamental de la normatividad ambiental y del derecho ambiental mexicano. De ahí se empezaron a visualizar toda la normatividad que existe en la materia y que se empezó a desarrollar estos principios de los que hemos hablado. Por eso yo digo que es un principio de concurrencia en materia ambiental, porque permitió el desarrollo de las leyes secundarias de todos estos principios que hemos hablado en nuestro derecho ambiental mexicano, que actualmente sigue desarrollándose en leyes, normas oficiales mexicanas y demás. En ese sentido es un principio importante porque lo que logra es que cada estado en este pacto federal se haga cargo de su territorio en materia ambiental y empiece a aplicar y a observar las leyes en la materia. No sé si sea un principio, pero también como base constitucional el artículo 115 de carácter ambiental, digo yo al principio, habla de esta facultad o este régimen interior de los estados y de estas facultades específicas en materia ambiental de los municipios como ente administrativo, y que es el que tiene directamente el contacto con la ciudadanía, el principal contacto del ente administrativo con la ciudadanía, y entonces le da sus competencias en materia de agua, como servicio público si ustedes quieren, pero ya le da competencia para que resuelva y proteja un recurso que se utiliza en los domicilios, en materia de residuos, en materia de parques y jardines, en materia de saneamiento de los drenajes municipales, y que tienen la obligación de no contaminar y de tratar sus aguas para que cumplan con una norma federal, por ejemplo. Es decir, si se fijan, tenemos bases constitucionales de nuestro derecho ambiental muy bien determinadas, desarrolladas en las leyes secundarias, que en otro momento hablaremos ya específicamente de cada una de ellas, si nos lo permite Apuntes Juris 2020. Creo que sí, es la idea, pero como en todos los sistemas de derecho, tenemos que hablar primero de nuestra Constitución como ley suprema, como fuente del derecho principal, en este caso del derecho ambiental, y luego ya hablaremos de los valores y en su caso de la normatividad en la materia que reglamenta, que desarrolla cada uno de estos principios, el de derecho humano al medio ambiente, pero sobre todo el del que contamina paga, el de responsabilidad ambiental, en este cuarto constitucional. Hay leyes que desarrollan todo este aspecto de carácter ambiental, el de desarrollo sustentable, como ya decíamos, que habla de un valor o un principio superior de toda la normatividad ambiental en el caso de México, por lo menos teóricamente. Ustedes van a encontrar en cada una de las leyes que el objeto principal de las leyes ambientales es lograr, entre otras, el desarrollo sustentable. Entonces, para concluir, esto es nuestra base constitucional en esa pirámide kelseniana, en donde la base fundamental de los sistemas jurídicos es una ley suprema, en este caso la Constitución. También en el derecho mexicano actúa así. La base fundamental de nuestro derecho ambiental es la Constitución, y entonces yo les platiqué de estos principios que se contienen constitucionalmente y que son la base fundamental en México de nuestro derecho ambiental. Muchas gracias, los espero en otra ocasión para hablar ya de un tema en particular, si ustedes quieren, y me despido, no sin antes invitarlos a que se inscriban, a que participen, a que pregunten y sobre todo a que aprendan el derecho ambiental por esta vía. Apuntes Juris 2020. Gracias.